es tiempo para otra charla. Hoy quiero compartir con ustedes algo que hago 2 veces al año y que me ha ayudado a mantener un enfoque en mi vida. Cada año nuevo y cada cumpleaños me siento con Dios a hablar y escuchar de lo que tiene este año para mí. Hay veces que Dios me da una frase, hay veces que Dios me da una palabra y es algo que es aplicado a toda área de mi vida y me ayuda a mantener un enfoque en momentos donde por ahí me siento un poco perdida o si me siento un poco deprimida. Esos momentos pasan. A veces pasan porque nos hemos alejado de Dios, a veces pasa porque nuestra química no está en perfecto balance en esos momentos. Pero lo bueno de tener este enfoque al cual puedo ir me ayuda como a revivir mi espíritu, revivir mi mente. Si quieren leer sobre la palabra que Dios me había dado el año pasado, para el nuevo año y para mi cumpleaños, están escritos en mi blog y aquí les pongo la dirección. Y lo pueden leer en cualquier idioma que quieran. Ahora, si vieron mi último video, saben que acabo de cumplir 30 años. Así que esta semana me senté a tomar unos minutos a solas con Dios y preguntarle y escuchar qué era mi palabra o una frase para este año. Y la palabra que me dio es comunidad. Yo siempre he sido una mujer con enfoque en mi carrera. He pasado años estudiando, he pasado años y horas tras horas poniendo mi carrera primero y amistades o a veces eventos con familia eran secundarios. El fin de semana que estuvimos en la cabaña con mi familia celebrando mi cumpleaños, yo y mi esposo tuvimos que volver a la ciudad más temprano de lo que habíamos planeado originalmente y me molestó. Me sentí que yo misma me robé de tiempo con mi familia, tiempo en el campo, tiempo disfrutando el lago, todas cosas que me encantan a mí. Así que mientras estábamos manejando la ciudad, le decía a mi esposo, creo que ya he llegado a un punto donde estoy contenta de donde ha llegado mi carrera. Y sí, todavía tengo algunas metas, pero ya no son mi primera importancia. Así que cuando me senté con Dios y sentí que la palabra para este año era comunidad, me hizo sentido. Así que si ustedes se sienten perdidos, sin enfoque, como que el camino de sus vidas no está muy claro, no saben dónde quieren ir, no saben dónde los está llamando Dios, les doy un empuje para que se sienten y pasen unos momentos a solas con Dios, escuchando lo que Él les quiere decir. Por ahí les va a dar una palabra o una frase, pero también puede pasar, como me pasó a mí el año pasado, que Dios me dijo, es un año de no tener planes. Y yo soy alguien que usualmente tengo plan A, B, C, D. Me encanta la organización. Necesito tener planes para sentirme a paz y saber qué está pasando, que todo esté en su lugar. Así que cuando Dios me dijo, es un año de no tener metas, no tener planes, me costó los primeros meses. Así que no es decir de que tan solo porque Dios es el que nos dio la palabra o la frase o el enfoque, que va a salir todo fácil y va a salir todo bien. A veces va a costar aceptar donde Él nos está llamando y otras veces va a venir fácil. Una vez que ya se hayan sentado con Dios, compartan conmigo si quieren en los comentarios dónde sienten que Dios os está llamando. No tienen que esperar hasta que sea su cumpleaños, no tienen que esperar hasta que llegue el año nuevo. Tan solo tienen que tomar la decisión que quieren escuchar de Dios y poner de lado el tiempo para escucharlo. Gracias por sentarse conmigo y nos veremos la próxima semana. Este mes vamos a empezar un estudio nuevo, vamos a estudiar el libro de Eclesiastes, creo que se dice así en español. Ya voy a aprender la pronunciación antes de que empecemos el estudio. Así que si quieren venir y aprender juntos, el lunes va a estar saliendo el primer video. Que disfruten su fin de semana y sean bendecidos. Nos vemos.